Vamos a estudiar ahora los teoremas de la función inversa y la función implícita. El teorema de la función inversa lo vamos a dar el enunciado, las aplicaciones, contraejemplos sin demostración, y el teorema de la función implícita sí lo vamos a demostrar. Recordemos cómo era el teorema de la función inversa en R. Entonces tenía una función que sale del intervalo AB en el CD. Le vamos a pedir que la f sea continua, con derivada continua, y supongamos que f' en x0 es no nula para algún x0. Entonces el teorema de la función implícita, inversa me decía que existe f a la menos 1 en un entorno de f de x0 igual a 0, y cómo calcular la derivada. F a la menos 1' en y0 es 1 sobre f' en x0. Fíjense un comentario de este teorema. Del hecho de tener que f' en x0 es no nula, y saber que el f' es continua, entonces alrededor de ese punto que es no nula va a ser o toda positiva o toda negativa. Entonces, que el f' sea toda positiva, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la f va a ser, por ejemplo, creciente, o va a ser creciente alrededor del punto x0. Entonces la f va a ser inyectiva. Y entonces con eso lo que estamos diciendo es que va a existir la f a la menos 1 alrededor de ese punto. Entonces, fíjense qué importante es tener que la derivada es no nula y la continuidad de la derivada. Eso me va a decir, por ejemplo, que crece en un entornito o decrece en un entornito. Bueno, vamos a tener que hacer esto de manera similar para poder hacer la demostración de cómo calcular la función inversa en Rn. El teorema de la función inversa en Rn, entonces sin demostración. Entonces vamos a tener una f de Rn en Rn de clase C1. También se le suele decir continuamente diferenciable estas funciones. O sea, acuérdense, C1 es que f y todas las derivadas parciales son continuas. Entonces, si f es C1 y supongamos que la diferencial de la f en un punto A es inversible. Acuérdense que diferencial de la f en A era una transformación lineal. Entonces le estamos pidiendo que esta transformación lineal tenga inversa. Entonces, acá viene lo que dice el teorema: existe un entorno alrededor del punto n, alrededor del punto A, abierto, tal que cuando la f la restrinjo a este conjunto n, existe la f a la menos 1 y también va a ser de clase C1. Además, cuando haga yo f de n me va a quedar un abierto, y me dice cómo calcular la derivada de f a la menos 1 en b, donde b es f de a. Entonces la diferencial de la f a la menos 1 en el punto b es la diferencial de la f en a la menos 1. Fíjense que es lo mismo que teníamos antes en el teorema para R. Entonces, acá lo que me está pidiendo para que exista la función inversa en un entorno, lo que tenemos que tener por lo menos es que la f sea de clase C1 y que la diferencial de la f en A sea inversible. Entonces eso me asegura que exista la inversa y la inversa diferenciable. Un comentario. Supongamos que yo ya pude, que ya probamos que existe este abierto, donde la f va a ser 1 a 1, y bueno, y sobre este abierto f de n. Y también supongamos que pude probar que la f a la menos 1 es C1, o por lo menos que es derivable. Entonces fíjense que tenemos. Yo ya sé que f a la menos 1 compuesta con f en x me da x, porque es la inversa, ¿está bien? O sea, es que esta composición, lo que estoy diciendo que esta composición es la función identidad para todos los x en n. Entonces, calculemos la derivada miembro a miembro. Entonces, hagamos la derivada miembro a miembro de este lado y de este lado. Entonces, ¿cómo es en el punto A? Lo hagamos. La diferencial de f a la menos 1 compuesta con f en A es lo mismo que la diferencial de la identidad en A, pero
sabemos que como la identidad es una transformación lineal, la derivada de esta transformación lineal me vuelve a dar ella misma, así que de este lado me da la identidad. Y de este lado, por la regla de la cadena, ¿qué me está diciendo? Que la diferencial de f a la menos 1 en f de a, la derivada de esto es la diferencial de f a la menos 1 en f de a compuesto con la diferencial de la f en a. O sea, lo miremos ahora, es esta composición, la diferencial de la f a la menos 1 compuesta con la diferencial de la f en a, me da la identidad. O sea, esta transformación tiene como inversa esta. ¿Está bien? Es decir, lo que está diciendo lo que acabamos de probar es que la diferencial de la f a la menos 1 en f de a es la inversa de la diferencial de la f en a. Y eso solo se prueba con la regla de la cadena y sabiendo que f a la menos 1 es diferenciable. Veamos este ejemplo. Tomemos f de xy igual a x cubo menos 2xy cuadrado, x más y. Entonces el ejercicio me pregunta probar que f tiene inversa local alrededor del punto a igual a 1 menos 1 y calcular una aproximación lineal de la f a la menos 1 en el punto b igual a f de a, f del 1 menos 1 que me da menos 1, 0. O sea, calcular una inversa alrededor del punto menos 1, 0. Entonces, lo primero, para ver si puedo usar el teorema de la función inversa, lo primero tengo que tener es que dos cosas son las hipótesis. Que la f sea de clase C1 y después, en el punto que me están diciendo que calcule, ver si la función, si la diferencial es inversible. Entonces, bueno, de clase C1 ya vemos qué es porque cada coordenada son polinomios y ya sabemos que esos son C infinito en realidad. Así que S1 y ahora calculemos la diferencial para cualquier xy. Bueno, la diferencial para cualquier xy es tomar la primera función y en la primera fila la derivo respecto de x, respecto de y, respecto de x, respecto de y, y después en la segunda derivo respecto de x, respecto de y. Y ahora lo evaluemos en el punto 1 menos 1. Cuando evalúe la matriz esta, la matriz diferencial en el punto 1 menos 1 me quedó la matriz 1, 4, 1, 1. Que para ver si esto es inversible, por ejemplo, le podemos calcular el determinante y al calcular el determinante, si es no nulo, la matriz es inversible. El determinante de esta matriz me da menos 3, es distinto de 0, por lo tanto la diferencial es inversible. Entonces el teorema de la función inversa me asegura que tiene inversa local alrededor del punto f1 menos 1, o sea, en el menos 1, 0. Y aparte que la f a la menos 1 me dice también que es de clase C1. Eso también me asegura el teorema. Bueno, entonces ahora lo otro que me piden es que calculemos una aproximación lineal de la f a la menos 1. Observemos una cosa, el teorema de la función inversa no me enseña a calcular cómo es la inversa, sino lo único que me dice es que existe y que tiene cómo calcular la derivada de la inversa en ese punto. Entonces, lo que sí sabemos nosotros es que si yo sé cuánto vale la derivada, entonces puedo hacer una aproximación lineal, o sea, puedo calcular, por ejemplo, en este caso el plano tangente o los dos primeros términos del polinomio de Taylor, o sea, la aproximación de Taylor de orden 1, que solo involucra las derivadas parciales nada más. Entonces la f a la menos 1 en cualquier xy va a ser la f a la menos 1 en el punto menos 1, 0, más la diferencial de la f a la menos 1 evaluada en el 1, 0, aplicada en el x más 1, o sea, sí, en el x más 1 y menos 0, más el resto de orden 1. Entonces como que la aproximación lineal es esto lo que estoy buscando. Y ya todos estos valores yo ya los tengo. Entonces, ¿cómo hago? Lo que yo tengo que calcular es la diferencial de la f a la menos 1 en el menos 1, 0. Pero eso, el teorema de la función inversa me dice que esa diferencial es hacer la diferencial de la f a la menos 1. Entonces yo ya tenía calculada la diferencial de la f en el punto 1 menos 1, que es esto. Y entonces lo que tengo que hacer es calcularle la inversa a esta matriz. Bueno, por ejemplo, lo podemos hacer mediante operaciones elementales. Y haciendo por operaciones elementales llego a que la matriz inversa es esta. O sea, que la diferencial de la f en el 1 menos 1 a la menos 1
es esta. Entonces, por el teorema de la función inversa, yo sé que esta va a ser la diferencial de la f a la menos 1 en el menos 1, 0. O sea que la aproximación lineal, la f a la menos 1 para cualquier xy, va a ser 1 menos 1 más la matriz diferencial aplicada al x más 1 y menos 0. Haciendo un poquito de cuentas, es esto. Entonces esto justamente es el plano tangente a la f a la menos 1 en el punto menos 1, 0. Entonces, insisto, este teorema no me enseña a calcular la f a la menos 1, pero sí me da una opción de aproximación lineal. Una observación, muchas veces vamos a tener que calcular matrices inversas para matrices 2×2. Recordemos que había una formulita, en vez de reducir la matriz, podemos hacer, si la matriz es 2×2 y esta es A, B, C, D, y calculamos el determinante de la matriz A y es distinto de 0, entonces la matriz inversa es hacer 1 sobre el determinante de A y acá poner DA y cambiarle el signo a esto. Entonces es una forma un poquito más rápida para calcular la inversa sin tener que reducir. Pero bueno, si no me acuerdo, reducir es una buena opción. Entonces, como todos los teoremas, acá me están dando condiciones suficientes. O sea, me dicen, si la f es 1 y el determinante de la matriz no nula, yo sé que va a existir f a la menos 1, va a ser diferenciable y me enseñan a calcular la derivada. Pero ¿qué pasa si algo de las hipótesis no ocurren? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo asegurar? ¿O me está diciendo que no existe la inversa? Bueno, siempre tenemos contraejemplo para todo. Basta pensar en R. Pensemos en la función f de x igual a x al cubo. Esta función es 1 a 1 en todos los reales y sobre también. Y tiene una función inversa. Existe la f a la menos 1, que es la raíz cúbica de y para todos los i en R. Pero fíjense cuando calculamos la derivada de la f, es 3x², en el 0, f' en 0 es igual a 0, y en principio, claro, y esto no es inversible, o sea, inversible en R es que el número que me da es distinto de 0, esto no es un número, no es inversible. Entonces, por lo tanto, ¿estoy contradiciendo algo? No, lo único, o sea, acá lo que sabemos que tiene función inversa, pero no estoy pudiendo aplicar el teorema. Lo que sí, entonces de esta manera yo sé que sí existe la f a la menos 1, porque existe, ya tenemos una fórmula, pero lo que sí, la f a la menos 1 en el 0 no va a ser derivable. Si ustedes calculan la derivada de la raíz cúbica, es 1/3 por i a la menos 2/3. En el 0 no está definida y no la puedo definir en el 0. ¿Está bien? Entonces, acá lo que sí no estoy asegurando que tenga que exista la derivada de la inversa. ¿Está bien? O sea, acá niego la hipótesis, no me está pasando que la hipótesis en el punto sea no nula, pero así todo existe la función inversa. ¿Está bien? Así todo existe la función inversa. Y otro ejemplo es pensar en la función x². La derivada me da 2x. En el 0 vale 0. Y alrededor del 0 sí que no tiene inversa la función x², porque alrededor del 0 no es inyectiva la función, pero sí para cualquier punto no nulo, sí que puedo... para cualquier punto x distinto del 0 sí que puedo encontrar una inversa local, pero alrededor del 0 no, porque la función ahí no es inyectiva. Entonces, de nuevo insisto, que se nieguen las hipótesis no me dice nada. Puede ser que haya función inversa o puede ser que no. ¿Está bien?